Bien, vamos a continuar con el tema de la gracia. Acuérdense, es un tema muy amplio. La Biblia está llena de gracia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo, como el apóstol Pedro nos exhorta, a que aumentemos nuestro conocimiento sobre esa doctrina tan importante en la Escritura, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, acuérdense, solo a manera de recordatorio, la gracia es algo que nos da Dios sin merecerlo. No lo merecemos, nada de lo que Él nos ha dado: salvación, vida eterna, ciudadanía en el reino de los cielos. Pongan atención a lo yo soy que estoy ahora exponiendo los viernes, lo que somos en Cristo, nuestra posición. Son muchos. Yo voy a compartir 25 cosas que somos en Cristo. El resto se las dejo a ustedes que la vayan sacando de su Biblia, pero 25 cosas les voy a compartir lo que somos, nuestra posición en Cristo, por pura gracia. No es por mérito de nosotros, no es porque nosotros seamos súper expertos espiritualmente hablando, no, todo es por gracia, ¿vale? Entonces, ahora vamos a continuar con este asunto de que a veces los seres humanos no mostramos gracia con nuestro prójimo. A veces somos inmisericordias con nuestro prójimo, con nuestros propios hermanos de la iglesia, nuestra propia familia y con el resto de la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje del domingo pasado? Vimos al publicano haciendo una oración y al fariseo haciendo su oración, pero para él. Todo eso lo vimos. Es decir, ahí no se veía gracia ninguna en el fariseo, pero la gracia la derrama Dios en el publicano, que llega quebrantado y sale perdonado. Llegó a su casa perdonado. De su casa traía un arrastre de pecado y se fue libre de pecado. El fariseo no, ni le pidió nada a Dios, solo se autoexaltó. Fíjense ustedes, y se fue vacío a su casa con su arrastre religioso. Qué triste, ¿no? Muy triste. Y estar pensando así malamente del que tenía al lado: ni soy como este publicano, dice. Se la quería jactar de superhéroe espiritual. ¿Por qué les estoy comentando de esa manera de recordatorio? Estamos hablando de la gracia de nuestro Señor. Y hoy leímos con nuestra hermana Maribí la palabra de Dios que aparece en Filipenses 2, versículos 3 al 8. Si quieren acompañarme nuevamente con su Biblia en mano ahí, en ese texto muy importante, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de ver algunos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, cierra esa epístola diciendo que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué venimos a la iglesia? A exaltar al jefe y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Él es el fundador. ¿A quién más vamos a exaltar? Una iglesia evangélica, cristiana, que son discípulos y seguidores de Jesucristo, debe ser cristocéntrica. Toda su fuerza, todo lo que hacen, todo debe estar enfocado en la persona de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que venció a la muerte, Él resucitó entre los muertos, Él fue el que venció al diablo, a los demonios y al pecado. Entonces toda la gloria sea para Él, amén. Y por eso venimos a la iglesia, a exaltarle a Él, ¿sí? Y tenemos que seguir aprendiendo más de Él. Entonces, el apóstol Pablo, en esa epístola, ¿okay?, dice, versículo 3, voy a leer 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí están las órdenes apostólicas. Nada es nada. Oíganlo bien, amados hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchas a veces en la iglesia estamos como compitiendo, peleando o viéndonos mal. No, ni por vanagloria. Yo soy mejor que tú, yo soy más poderoso que tú, yo conozco más Biblia que tú, yo oro mejor que tú. No. Nada hagáis, dice, por contienda ni vanagloria. Amén, amados hermanos. Espero que en nuestra iglesia así seamos, siempre. Antes bien dice, con humildad, que hagamos todo con humildad, ¿sí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es decir, como superior a ti mismo. Imagínense si nosotros cumpliésemos esta orden apostólica inspirada por el Espíritu Santo. De verdad,
Miren, les digo una cosa, si todas las iglesias del mundo pusiesen en práctica esto, el evangelio ya hubiera alcanzado a más de la mitad de la humanidad. Pero no queremos obedecer muchas veces estas cosas. No nos gusta que nos digan que Maribí es superior a mí. Es lo que está diciendo. Considéralo así y van a ver que las cosas se calman. Nunca la vas a ver mal. Que todos nos consideremos así. Imagínense que yo a todos ustedes los veo superiores a mí y ustedes dirán, ¿qué va? El pastor está de mentiroso. No, yo así lo considero. Por eso nos respetamos, por eso nos amamos, por eso nos apoyamos, por eso seguimos adelante todos remando en la misma dirección, fluyendo en la misma dirección. ¿Por qué? Porque todos somos coigual. Porque si tú piensas eso de mí también, no, Eduardo es superior a mí. No, yo pienso que Antonio es superior a mí. Fíjense qué bonito que todos pensemos así, de esa manera. Ese es el criterio de Dios, del Espíritu Santo, ¿vale? Dice el siguiente texto, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es un egoísmo a la 10ª potencia, porque muchas veces así somos. Primero yo, segundo yo y por último yo. Los demás que se queden ahí atrás. Eso se debe de corregir, ¿ok? Sino cada cual, dice también, mirando por lo de los otros. Fíjense qué bonito. Ese es el evangelio en esencia. Ahora viene otra orden apostólica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya ese sentir en vosotros, en todos nosotros, pues. Ese sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, lo que Pablo quiere decir ahí, idéntico a Dios, igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, no, como cosa a que aferrarse. Miren, él no utilizó eso para defenderse. Su divinidad, pues, su deidad, es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cuánto creen eso? Es Dios con nosotros. Pero no se agarró de eso para usarlo como arma o como defensa propia de todo lo que él padeció. Ahora les voy a decir una lista de cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en él. Que a veces nosotros, por nuestra experiencia, por nuestros estudios, nuestra capacidad económica, muchas cosas que tenemos, las agarramos como defensa. No se aferren a eso. Imitémosle a él. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es igual a Dios, es idéntico. Sino que se despojó a sí mismo. Ahí es donde nos cuesta. Se despojó a sí mismo de esa divinidad toda poderosa. Imagínense que deje su deidad. Eso es tremendo, ¿verdad? Tomando la forma de siervo, de esclavo, de dulos. Esa fue la forma que tomó. Y Dios, Él como cabeza de la iglesia, como Dios que es, así quiere vernos a nosotros también como dulos. Amén, hermanos. Como dulos, como siervos de siervos. Somos un conjunto de personas lavados en la sangre de Jesús por pura gracia, perdonados, justificados. Pero Él en su bendición nos da dones, capacidades y habilidades espirituales para que su iglesia se edifique, pero como siervos, no arrogantes como los corintios, no, que tenían todos los dones, pero lo hacían todo en arrogancia, sin amor, se amaban a sí mismos. Por eso ese gran capítulo 13 de 1 Corintios sobre el amor, ¿ok? Dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, no de Dios, como él era, fíjense, se hizo un hombre 100%, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo maldición por nosotros. Esa es la gracia extensiva de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, porque la Biblia dice en Gálatas 3, maldito todo aquel que muere en un madero, en una cruz. Se hizo maldición por nosotros, lo aclara el apóstol Pablo, por pura gracia. Él no se merecía semejante trato que le dieron. Ahora, les digo, esta palabra que tenemos ahí en Filipenses, muchas veces nosotros no obedecemos esta orden apostólica, no las obedecemos. Fíjense, yo tengo marcado aquí en negrito, como se dice, haya pues en vosotros este sentir. Muchas veces no lo vemos. Dice el apóstol, nada hagáis por contienda.
Estime cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Muchas veces lo leemos, pero pasamos por alto esas cosas. Entonces no estamos actuando en la gracia, no estamos viviendo en la gracia. Todo esto es por pura gracia. Imitémoslo. Dice que se despojó a sí mismo de lo que sea. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él todo lo dejó y lo consideró basura. Todo lo que había obtenido. Y lo que había obtenido no era cualquier cosa, Se lo digo sinceramente, si ustedes analizan el capítulo 3 de Filipenses, el capítulo que sigue, Pablo da un testimonio ejemplar de vida. Muchos quisieran ser o imitar al apóstol Pablo en ese sentido, pero todo eso que él tenía por ganancia, lo tiró a la basura por ganancia de Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a imitar hacia el Maestro? A imitar a este apóstol. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, imitadme a mí, así como yo a Cristo. Ahora voy a llegar a ese punto, lo voy a explicar un poquitín más, ¿ok? Pero él decía, muchas veces no obedecemos estas órdenes apostólicas y lastimamos a los hermanos con nuestras actitudes. Los lastimamos con ese tipo de trato que a veces les damos. Los despreciamos, los miramos encima del hombro, así, los miramos como nada, solo porque no van como nosotros pensamos que tienen que ir. No, todos nos tenemos que soportar, dice Colosenses, hermano, todos nos tenemos que perdonar. Así como Cristo nos perdonó, dice, perdonémonos los unos a los otros. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Dijo las matemáticas del Señor, ahí entran también. 70 veces 7, siempre, siempre. Pero a veces se nos olvidan esos detallitos tan importantes para que haya una unanimidad en la iglesia. Fíjense. Entonces, tengamos cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros, porque cuando una persona trata mal a un hermano, imagínense que yo trate mal a Elizabeth, ¿sí? Imagínense, ¿qué le voy a causar a ella? Daño, odio quizás contra mí, aunque después no me lo refleje en su cara, en su rostro, pero yo le estoy causando un daño y yo tengo un problema que no he corregido. Entonces debemos de buscar esa armonía siempre entre nosotros, aunque tengamos defectos. Acuérdense, la obra que Él comenzó en vosotros, dice, estamos persuadidos de eso. Dice también en Epístola, en el capítulo 1, versículo 6, estamos persuadidos. ¿Tú estás persuadido de eso? ¿Estás convencido de que el que empezó la obra cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador, ¿ok? Él empezó una obra magna en tu vida. El que empezó en vosotros esa buena obra, dice, la terminará hasta el día de Cristo, no cuando tú quieres, hasta el día de Cristo. Qué gusto me da ver a crecer a unos hermanos de una manera rápida, otros van a un paso lento, ¿sí? Imagínense, es que a veces, miren, cuando nacemos de nuevo somos como los niños, espiritualmente hablando, ¿sí? Aunque sea una persona de 40 años que acaba de aceptar a Cristo, no le exijamos de más. Dejémoslo que vaya creciendo espiritualmente, pero eso sí, a ese niño, a ese bebé espiritual, hay que nutrirlo, hay que discipularle, hay que enseñarle la palabra de Dios para que con la leche espiritual no adulterada vaya creciendo para la salvación, como dice el mismo apóstol Pedro. ¿Ok? Ahí hay otro problema, sí. Muchas veces esos bebés espirituales no quieren comer, no tienen hambre de Dios, no tienen sed de Dios. Y se desnutren, se enferman, vienen para abajo y apostatan. Se apartan del camino, se apartan de la fe. Esa no es culpa del pastor, esa no es culpa de nadie, es culpa del bebé que está inapetente de Dios. Esa es una responsabilidad que tiene que tomar cada discípulo. Amén, amados hermanos, ¿me estáis comprendiendo? Muchas veces cometemos todas estas cosas y por eso es que vienen las divisiones, las envidias, vienen los malos tratos entre nosotros, y eso es doloroso. Esa no es la voluntad de Dios. Y si llegase a existir esa actitud carnal entre nosotros, que ojalá este mensaje sirva para cambiar de actitud, para corregirnos. ¿Ok? Entonces, les decía, Primera de Juan, que ya todos lo sabemos de memoria, 2:6 dice, si alguno está en Cristo, dice que Primera de Juan 2:6 dice que, a ver si se me viene un poquito la mente, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estamos hablando de imitar al Maestro, ¿verdad? El que dice, es que muchas veces decimos cosas, pero no las avalamos con nuestro testimonio. El que dice
que permanecen en Él. ¿Cuántos de ustedes permanecen en Cristo? Ya hablé mucho de la parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, dice. Y 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe de avalarlo con sus hechos, con su testimonio. No que lleva una vida por aquí y va por otro lado por allá, en contra de lo que es Jesucristo. El que dice que permanece en él, debe, es un deber, y ya lo he predicado muchas veces, pero me gusta recordar, es un deber, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Ahora les voy a hacer una reseña rápida, ¿ok? El Señor Jesucristo, quien nos trajo la gracia, la verdad y la salvación, nos ha dejado su ejemplo y madurez para que nosotros, sus discípulos, sigamos sus pisadas y demostremos con hechos que somos sus seguidores, imitando su forma de enfrentar las adversidades, su forma de ministrar, su forma de adorar a Dios, su forma de tratar a las personas, a las mujeres, a los niños, a los que no eran de su raza. Todas esas cosas las tenemos que aprender. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No ser selectivo. Yo me voy con este grupito porque me caen bien, son de mi misma manera de pensar. No, debemos de tolerarnos todos, aguantarnos todos, porque somos una familia en Cristo. Somos la familia de Dios. Por eso nos decimos hermanos. Amén, amados. ¿Me estáis comprendiendo? Entonces, el Señor Jesucristo incluso dice en Mateo 11:29 que llevemos su yugo. Y su yugo quiere decir, en términos espirituales, que aprendamos voy a decir esto, a capotear las dificultades que enfrentamos todos los días en la vida. Ese es el yugo. Un yugo no es una cosa bonita. ¿Se acuerdan lo que tuvimos los estudios de los yugos aquí? Los viernes. Un yugo es una cosa que te humilla. Vamos a decir, es algo forzado que te hace hacer cosas a la fuerza. ¿Sí? Dice, aprendan, lleven mi yugo, y que aprendamos que Él es manso, dice, y humilde de corazón. Él se humilló, dice Pablo ahí en la epístola que acabamos de leer de Filipenses. Se humilló totalmente. Fíjense. Y que seamos, dice, mansos y humildes de corazón. Con el fin, dice ese versículo 11:29 de Mateo, que superemos con Él y en Él cualquier adversidad. Amén, hermanos. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso. Hay mucha gente que no se siente en paz espiritualmente. ¿Por qué? Porque primero no quieren obedecer las órdenes apostólicas. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya. ¿Sí? Se humilló. Lleven mi yugo. Aprendan a vivir y a convivir y a salir adelante con las dificultades, las crisis, los problemas. Tomen de mi ejemplo y van a hallar descanso a su alma. Solo una persona que está entregada 100% a Cristo va a comprender estas cosas. ¿Vale? Muy bien. Recordemos, a manera de recordatorio también, que a nuestro Señor Jesucristo lo insultaban, hablaban mal de Él, lo amenazaban de muerte al intentar apedrearles varias veces, le acusaban, le criticaban, le despreciaban, le juzgaban, lo difamaban, lo condenaban, no eran nada amable con Él. Ustedes lo saben, todos ustedes lo saben. ¿Y qué hizo? El apóstol Pedro dice que no abría su boca, no amenazaba, sino que todo se lo dejaba al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero él, en su madurez espiritual y su llenura del Espíritu Santo, que es cosa que debemos nosotros imitar también, pasó por alto semejantes ofensas que le hicieron injustamente. Ya les digo, ustedes pueden ver, miren, en el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 12 y 13 de Juan, ustedes pueden encontrar datos ahí, cómo lo insultaban al Señor. Tú tienes demonio. No decimos que estás mal, le dicen. De la cabeza, como diciéndole, estás loco. Tú eres samaritano. Tú eres hijo de fornicación. Son ofensas muy fuertes, oye. Fíjense. Pero él todo lo pasó por alto. Todo. Y miren, luego, cuando lo capturan,
Cuando lo llevan ante las autoridades judías, lo azotaron, le dieron de bofetada, lo escupieron, se burlaron de él, lo maltrataron, le hicieron cargar una pesada cruz, por ti y por mí. Ahí está la gracia reflejada, miren. Y dice, luego le clavaron las manos y los pies, le pusieron una corona de espinas y para rematar le dieron a beber vinagre revuelto con hiel. Así dice la palabra. Por ti y por mí. Él no tenía que padecer todas esas cosas, pero el colmo del asunto, de su humildad, fíjense, para que agarremos, pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionas tú? Imagínate, si te dieran un escupitajo, ¿cómo reaccionarías? Pongámoslo en la práctica. Si te dicen, tú eres un bastardo, hijo de fornicación, eso es que quiere decir. Esa es una ofensa muy grave. ¿Cómo reaccionarías? Sí, muchas gracias, no vea. Te felicito, mi hermano, por tratarme así. Te voy a apedrear, te voy a lanzar un dardo. ¿Cómo vas a reaccionar? A ver, es un evangelio práctico el que tenemos que predicar, no el evangelio religioso. Y el colmo de todo, les digo, ¿cómo se le dice? La cereza, la guindilla que se le pone al pastel, es que cuando antes de morir, el maestro, tu maestro, mi Dios, ¿saben lo que dice? Dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué haríamos nosotros? Te están pegando ya todo ensangrentado con una corona de espinas, clavado en la cruz, y que digas, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Y nosotros a veces no le pasamos una a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo. Somos crueles, somos inmisericordios, somos rudos, somos ásperos. Esa es la cosa del diablo, de la carne. No seamos así. En la gracia tenemos que imitar al maestro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Porque nos van a venir adversidad. Por eso dice, lleven mi yugo, mis pruebas, mis crisis, mis aflicciones. Pero dice, sean mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice. Aprended de mí. Mateo 11:29. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pasa por alto la ofensa, perdona 70 veces 7, como lo hizo él. De verdad, miren, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, y habían hecho tanta crueldad. ¿Se han puesto a pensar en eso? Bien, entonces Dios quiera que todos lo imitemos. Esa es mi intención con este mensaje. Andemos como Él anduvo y actuemos con semejante ejemplo de madurez. Amén. Wow. Ahora, muchos podrían estar pensando ahora ahí, en su asiento. Claro, Él soportó, Él aguantó y Él pudo decir todas esas cosas porque era el Dios Todopoderoso. Yo no soy Dios, dirás en tu corazón. Yo no soy Dios. Y por eso tengo excusa para ofender al que me ofende, para devolver mal por mal, para desquitarme de lo mal que me tratan, o guardar rencor, resentimiento y deseos de venganza cuando se me presente la oportunidad de decirle las cosas en su cara al que me ofendió. Y se autojustifica diciendo que yo soy así, de directo, así me hizo Dios, incluso dicen algunos, pero nunca dicen que esa es una actitud de la carne. Eso es complacer al diablo, no complacer a Dios. Qué triste, pero no es ese el caso mío. La pregunta es, si yo actúo mal, si yo no actúo conforme a las órdenes apostólicas, las preguntas, porque tengo varias preguntas. Eso es andar en la llenura del Espíritu Santo. Tú que dices que andas en Cristo, el que dice que permanece. Esa es una reacción en el Espíritu, en la llenura. Vayan contestando. ¿Eso es ser un discípulo de Jesucristo maduro? ¿Eso es la voluntad de Dios? Yo creo que no. Es una pregunta retórica, acuérdense. ¿Ese comportamiento carnal es agradable a mi Padre Celestial? ¿Es eso lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña? No. Un humano, como tú y como yo, un hombre que servía a las mesas en la iglesia, llamado Esteban, todos ustedes lo saben, en el capítulo 6 y 7 de Hechos. Esteban no pensó así, me voy a desquitar, van a ver, me la van a pagar. No, sino que imitó a su maestro.
A Esteban, cuando lo estaban apedreando, que no eran flores las que le estaban aventando, ojo. Cuando a Esteban lo estaban apedreando por predicar la verdad, la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, su maestro dijo las mismas palabras del maestro, las que dijo en Lucas 23, 24. Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros somos de esa calidad, de esa madera, de esas agallas cristianas, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuánto? Cuando estás pasando una prueba, una dificultad, una crisis, un conflicto familiar, ¿cómo reaccionas? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren aprender, hermano? Estamos aquí en la iglesia para aprender y para corregir cosas. Es que a veces no nos gusta que nos estén diciendo, habla de la gracia, sí, pero no me hables de estas cosas. No, pues si el apóstol nos está diciendo que hagamos las mismas cosas que Jesús hizo. Por gracia lo hizo, por amor, por misericordia a nosotros. Porque yo voy a ser cruel con mi hermano o con mi hermana. No, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No, pero cuando se me presente la oportunidad, una cita divina, como yo le digo así, habla con tu hijo, habla con tu esposo. Quiero orar contigo, quiero que enmendemos esta situación. No podemos vivir así todo el día, aventándonos dardos, pedradas, machetazos, por decirlo así, ¿verdad? Metafóricamente. Dios, ya lo saben ustedes, lo he predicado mucho, a Dios no le agradan los murmuradores, los que se quejan de todo, los que blasfeman, los que piden aclaraciones a cada situación difícil que estás atravesando. A cada rato vayan reclamando de todas las pruebas, las aflicciones, las enfermedades. ¿Qué mal testimonio es ese? ¿No es así? ¿Qué mal testimonio? Dios le permita a esas personas, si es que las hay, de cambiar y que se arrepientan. ¿Ok? A manera de introducción, todo esto les estoy diciendo de lo que viene en el mensaje. Yo me hacía la pregunta cuando estaba escribiendo este mensaje esta semana. ¿Te atreverías, Eduardo, como el apóstol Pablo, en decirle a la iglesia, imitarme a mí así como yo a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir en nuestra casa, en nuestra familia, imitarme a mí así como yo a Cristo? Yo a Cristo. ¿Cuántos? ¿Verdad que estamos aprendiendo? Y parece una cosa difícil, pero no, es cuestión ser obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Así de sencillo es. Es que no hay fórmulas ni nada. Simplemente es, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que trataba a los demás como superior a él mismo. Se despojó de todas sus experiencias divinas, todo su poderío. ¡Qué barbaridad! Si él puede, y nosotros tenemos su espíritu, su mente y su naturaleza en nosotros, nosotros también podemos. ¿Por qué a muchos les gusta y les encanta citar Filipenses 4:13? Todos tienen Filipenses casi. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. ¿Todo qué? Insultar al hermano, ver mal al hermano, pelear con el hermano, pelear con la pareja, pelear con los hijos, pelear con el vecino. A ver, todo lo puedo en Cristo. O sea, aquí estoy con mi hacha en una mano y con mi espada en la otra. No, señores. Pablo lanza ese desafío en 1 Corintios 11:1, porque verdaderamente él estaba haciendo una réplica de Jesús, y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos también. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de bondad, de clemencia. Ese es el evangelio en esencia, amados hermanos. Nada de religiosidad. ¿Ok? Ahora, Pablo lo hacía, y si Pablo lo pudo hacer también como Esteban, nosotros también lo podemos imitar, porque eran seres humanos como tú y yo. Por eso la excusa de decir, Cristo lo hizo y lo logró porque eres Dios. No. Ahí tenemos ejemplos humanos en el Nuevo Testamento, varios. Pablo, como lo acabo de decir, Esteban y otros. Un comportamiento responsable e íntegro delante de Dios para dar testimonio a los demás de que son personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el ejemplo ahora
de un personaje en el Antiguo Testamento que también estaba lleno de gracia, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de temor a Dios. Ese hombre es el rey David. El rey David es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben lo que es un tipo, una figura, pues. Es una figura. El rey David era una figura de lo que iba a venir posteriormente, que es Cristo. Por eso a Jesucristo le decía: Jesús, hijo de David. Jesucristo es el cumplimiento, vamos a decir, de todo lo que hay en el Antiguo Testamento. David es un tipo. Y David se comportó en muchas ocasiones como nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Este joven, cuando empezó a manifestarse en el pueblo de Israel, este joven demostró con su ejemplo una vida en temor, en obediencia, en adoración a Dios, en prudencia, en madurez y en pasar por alto las ofensas. Fíjense, ese niño, ese joven, era el más pequeño de sus hermanos. Él tuvo varias oportunidades, el rey David, óigalo bien, de poner en su sitio al rey Saúl, al ungido de Jehová. Todos nosotros somos ungidos, ¿no es verdad? Todos somos ungidos. La Biblia lo dice, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, dice que todos somos sellados por el Espíritu Santo y el que nos ungió fue Dios. O sea, la palabra ungir, acuérdense, significa tres cosas. Vamos a decir, ungir está traducido del hebreo al castellano, Mesías igual a ungido. Del griego al castellano, Cristo, ungido. Y por primera vez se le llamó a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. A los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? Los ungidos. Los ungidos. Ya vieron, los separados para Dios, los apartados para Dios, los consagrados para Dios. David respetaba mucho eso. David tuvo varias oportunidades de cortarle la cabeza al rey Saúl, como se la cortó a Goliat, pero no lo hizo. Dice: ¿cómo voy a hacer ese grande mal contra el ungido de Jehová? ¿Cómo voy a difamar a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo lo voy a humillar? ¿Cómo lo voy a hacer sentir mal solo porque no actúa como yo quiero? Al ungido de Jehová. ¿Te has puesto a pensar en eso? Mis hijos, aunque no me gusta cómo estén, cómo andan, cómo viven, pero son los ungidos de Jehová. Tus hijos también. Y los debes de tratar así, con respeto. Tus hermanos en Cristo, que no van a tu mismo ritmo, son los ungidos de Jehová. ¿Amén o no amén, hermano? Todos somos ungidos. Todos tenemos la triple unción también del Maestro. Todos somos profetas, es decir, todos podemos predicar el Evangelio. Todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Todos tenemos la triple unción como David. Y todos somos reyes. Jesús nos ha hecho reyes, dice la palabra de Dios. Qué interesante todo eso. Ahora, vamos a ver un poquitín la vida del rey y el comportamiento del rey Saúl. El rey Saúl, acompáñenme por favor en el primer libro de Samuel. Rápidamente, primer libro de Samuel. Vamos a entrar ya en esencia en el mensaje. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Es el primer rey, el primer monarca en Israel. Óiganlo bien, el primer rey. ¿Vale? El rey Saúl es ungido. Dice el versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Primero de Samuel, capítulo 10. Voy leyendo yo. Dice: tomando entonces Samuel era el sacerdote, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo ungió. Miren el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Ya estamos ungidos, ya estamos sellados, dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Fue mudado. Ustedes saben lo que es una muda, cambiado, fue transformado. Fíjense ustedes, tú has sido transformado
o sigues todavía luchando con cositas del pasado, como lo enseñé este viernes? Dice el versículo, en el versículo 8, fíjense, hay un dato muy importante a tomar en cuenta. Dice, luego le dice Samuel a Saúl, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que habrás de hacer. Se lo dijo claro, mira. Aquí Saúl olvida las directrices del profeta, del sacerdote Samuel. Y miren, ¿qué pasó? Saúl se olvidó probablemente de esas palabras de Samuel. Y miren lo que dice el capítulo 13. Vayan conmigo al capítulo 13. Dice 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué hizo? Le entró la desesperación, la ansiedad. Samuel tenía que llegar a hacer el sacrificio de paz, la ofrenda a Dios, no él. Saúl usurpó un ministerio que no le correspondía, eso solo a los sacerdotes. Y dice, entonces Samuel dijo a Saúl, versículo 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, dice, fíjense, ustedes dirán, ¿una pequeña desobediencia le cuesta tanto? Sí, fíjense, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién se está refiriendo? A David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow. Fíjense ustedes, sigamos adelante con el testimonio de el rey Saúl. Dios le dice que elimine a los amalecitas y que no deje vivo nada. Pero Saúl le desobedeció otra vez a Dios y cogió lo mejor del botín, los animales más gordos, todo lo mejor. Incluso le perdonó la vida al rey amalecita, a Agag. Ustedes saben quién era Agag, era el rey de los amalecitas. Ustedes saben cómo se llamaba el enemigo de Mardoqueo y de Esther y de los judíos en el libro de Esther. ¿Quién era? El enemigo. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Era Amán. Amán el agageo, descendiente de este rey, Agag. Él traía en su corazón ese resentimiento, ese odio. Mataron a mi rey. Y Amán agageo se quería desquitar de todos los judíos por esa falla de Saúl. Y miren lo que dice el versículo 11. ¿Está ahí conmigo? 15:11. Dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Wow. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjense, por Samuel, por Saúl. ¿Y qué le dice Dios? Ya deja de preocuparte por Saúl. Ve con él y le dice, miren, dice el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Se lo está diciendo a Saúl. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación era rebelión. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré
contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Wow. Bien, toda esta historia parece aburrida, ¿verdad? Parece, no, está preparando el escenario para la llegada del rey David. Muy bien, Dios saca del ministerio a Saúl. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl, oíganlo bien. ¿Sí? Miren ustedes, versículo 14 del capítulo 16. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? Por rebelde, por desobediente, por hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Yo me pregunto muchas veces con estas enseñanzas, porque toda la escritura es útil para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿sí? ¿Cuántas personas habrá rebeldes en nuestras iglesias, desobedientes a la palabra de Dios, que andaban llenas del Espíritu, pero por llevar su vida a su manera, no a la manera de Dios, el Espíritu se aparta de ellos? Fíjense, algunos dirán, eso teológicamente es imposible. Sí, es posible. ¿Saben por qué? Porque una persona cuando es rebelde a Dios, es desobediente a la palabra de Dios, cuando una persona cae en pecado, en semejantes cosas tan horribles, ¿ok? Fíjense ustedes, la Biblia le llama apagar al Espíritu, contristar al Espíritu, blasfemar contra el Espíritu, mentirle al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. Todo eso lo dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, llega uno a la conclusión: hay personas que andan en pecado abiertamente, que dicen ser cristianas, pero su ejemplo, su testimonio, su estilo de vida, su forma de trato con Dios hace que todas estas cosas desaparezcan en su vida. Vas a dejar de ser rey. Dice el versículo 16-14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y en vez de estar el Espíritu Santo con Saúl, como era el criterio de Dios y el plan de Dios, vino un espíritu malo ahora a atormentarlo. Bien, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, es decir, con permiso de Dios, por castigo a ese comportamiento malo. ¿Me estáis comprendiendo, amados hermanos? Entonces, ahora todos sabemos la historia del rey Saúl. Empezó a hacer otras cosas tremendas. En el capítulo 17 viene Goliat en la escena. David ahí entra en la escena. Pero en el capítulo 16, aquí mismo, en el capítulo 16, Dios le dice a Samuel: ve a ungir al que va a ser el próximo rey de Israel. A David. Ahí lo dice. Miren ustedes. Dice el versículo 13 del capítulo 16, para no leer todo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. A nosotros, cuando recibimos a Jesucristo por pura gracia, Dios nos dio algo súper tremendo en su gracia, que es la llenura del Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu, pero ya le dije, hay 5 cosas que podemos hacer con el Espíritu: rebelarnos, mentirle, blasfemar, contristar o apagarlo. Y así andan muchos, desgraciadamente. Fíjense, desde entonces vino el Espíritu Santo y David, ya en los planes de Dios, ya era el próximo rey. Este va a ser el rey. Entonces, fíjense ustedes, David, cuando mata al gigante, ustedes lo pueden ver en el capítulo 17. Todo el mundo le tenía miedo al gigante, menos este muchacho. Menos este muchacho. ¿Por qué? Porque andaba ungido, andaba ya en la llenura del Espíritu Santo. David era pastor de ovejas, ¿sí? Pero cuando llega con Saúl, fíjense, dice el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. A veces nosotros menospreciamos a los niños, a los jóvenes, a los muchachos. Tengamos mucho cuidado, por eso en el trato, pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A todos los tenemos que tratar como superiores a nosotros mismos, aún a los jovencitos, a los pequeños, a los niños. Y dice, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo, ¿qué dice?
¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice? Tu siervo era pastor de ovejas. Ya desde que lo ungieron, desde que lo ungió Saúl en el capítulo 16, versículo 13, David sabe que ya desde ahora se le terminó el oficio de pastor de ovejas. Ahora va a ser pastor de seres humanos, como Jesucristo, el buen pastor. Era, dice, era. Y aquí nos habla de lo que hemos estado hablando los viernes. Tú eras un pecador, tú eras un blasfemo, tú eras un mentiroso, tú eras, ya no voy a repetir esos estudios, tú eras. Ahora soy mi nueva posición en Cristo. Entonces dice, yo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Este muchacho, fíjense, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese celo es el que debemos de tener nosotros ahora en Cristo. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es Dios el que nos libra. No eres tú el que tienes que levantar la mano contra el ungido. Tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo. No. ¿Vale? Y ya todos ustedes se saben la historia, ¿verdad? Desde entonces a David le empiezan a cantar ya como el rey, ¿verdad? En el capítulo 18, miren ustedes, dice el versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahí se encolerizó más Saúl. Le entró un celo, le entró un odio, le entró una rabia, un deseo de venganza contra David que no lo podía soportar. ¿Sí? Iba de mal en peor, como se dice, miren, Saúl iba en decadencia cada vez más. Desobedeció, fue rebelde, el Espíritu Santo se fue de él, vino un demonio a atormentarle que le daba demencia, ¿sí? Fíjense, y aparte pues le cogió, vamos a decir así, envidia al rey David. Ahora, fíjense todo lo que hizo, rápidamente se lo digo, miren, todo lo que hacía Saúl contra David. Dice la Biblia en el capítulo 18, versículos 7 y 8, que las mujeres le cantaban. Eso lo irritaba. En el versículo 9 dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En el versículo 11 dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Miren la actitud de David. David lo evadió 2 veces. No le dijo, así como le corté la cabeza al gigante, te la voy a cortar a ti, ahora te vas a enterar. Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros en la carne. Queremos desquitarnos. No, lo evadió. Eso es ser prudente, eso es ser sabio, eso es pasar por alto la ofensa. ¿Estáis comprendiendo, amados hermanos? Y dice, ahora sigamos adelante con la actitud de Saúl. Miren, le tenía miedo a David por 3 cosas, principalmente. Porque Dios estaba con David, porque David se portaba prudentemente y porque la propia hija del rey, Mical, amaba a David. Su propio hijo Jonatán también lo amaba. Fíjense, entonces el rey estaba, aparte de que lo perturbaba en su cerebro el demonio, ¿ok? Por supuesto le tenía más odio a David. Entonces, dice el versículo 12, dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Son tremendos. Versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué testimonio, hermanos? Miren, versículo 28 y 29 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, dice, tuvo más temor de David. ¿Se dan cuenta que la gente ve nuestro testimonio? La gente lo ve. Ya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a ir ahora al
29 nuevamente, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Enemigo de David. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Ya vieron que sí se puede? El Antiguo Testamento, versículo 1 del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Miren, ¿están ustedes comprendiendo lo que estoy predicando? El comportamiento de uno que andaba en la carne, que fue ungido, pero por ser rebelde, desobediente, por querer llevar su vida a su manera, se apartó Dios de él. Aunque él decía que él era cristiano, por decirlo así en esos términos. Sí, pero andas apagado, andas apostatando, andas separado de Dios, porque tú te lo buscaste, no Dios. Y miren, versículo 6 del 19. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que morirá. Fíjense ustedes, queriendo matar a David. Versículos 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocaba el arpa a David, para que se le calmara ese mal espíritu que lo atormentaba. Miren, y dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te lanza alguien así una lanza de verdad? ¿Qué haría Jesús? A Jesús lo clavaron, a Jesús lo maltrataron, a Jesús. Y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Si David lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Miren, ok, sigamos adelante. Ahora vamos a ver en los minutos que me quedan la actitud del rey David. A pesar del maltrato que recibió de Saúl, siempre obedecía a sus órdenes. Siempre. ¿Sí? Seguía tocando el arpa para que se le aplacara aquel demonio que le atacaba y le perturbaba mentalmente, lo acabamos de leer. Fue a conseguir los prepucios de los filisteos para casarse con Mical. Fíjense, le hizo una trama, una encerrona a David que le dice, lo quiero matar, le quiero quitar la vida, ya lo vimos. Entonces, para que él pueda casarse con mi hija, díganle que me traiga 100 prepucios de filisteo. Le puso la encerrona usando a sus hijas. Fíjense ustedes, ¿y David qué hizo? Le trajo el doble. El doble le trajo, no le trajo 100 prepucios de los filisteos, le trajo el doble. No vean, eso lo perturbó más a Saúl, obviamente. Ok. David fue perseguido por Saúl varias veces. Quería matarlo Saúl. Él lo dijo con su boca. Y David siempre exclamaba, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? ¿Por qué nosotros a veces no nos tenemos respeto los unos a los otros? Porque olvidamos estas enseñanzas básicas. Dice 1 Samuel 24, si ustedes me acompañan en el 24, versículos 5 y 6, dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solo para demostrarle, mira, Dios te puso en mis manos para acabar contigo, pero no lo hice. Aquí está la prueba, un pedacito de su manto. Y dice, y le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Tú eres ungido y ungida, amén. ¿Lo aceptan o no lo aceptan, hermano? ¿Cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido? Y hay varios versículos así. Fíjense ustedes, el versículo 10 lo vuelve a decir. Aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy, dice, mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Tú eres clemente con las personas que están a tu lado? ¿O eres cruel? ¿Se dan cuenta? Miren, sí se puede. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dice David al rey Saúl, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti.
actitud hoy, ¿verdad? Aprendamos. Versículo 15 dice: Jehová pues será juez. Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano, le dice al rey Saúl. ¿A quién le dejamos entonces toda la tarea? A Dios. A Dios, no nosotros. ¿Ok? Entonces, ya le dije, es un gran ejemplo la vida del rey David. ¿Ok? Y David sabía que por la unción que había recibido de Samuel, él sería el siguiente rey de Israel. Acuérdense, a él ungieron 3 veces a David. Y para acabar, ya vieron que sí se puede vivir en el Espíritu Santo, perdonando 70 veces 7 al que te hace la vida imposible. Ya vieron que sí se puede. No hay que contraatacar en la carne, ni pagando con la misma moneda, sino pasando por alto la ofensa y dando ejemplo a los demás, que no se trata de vengarse ni de desquitarse en la vida, sino de dejar a Dios que actúe, derramando gracia sobre gracia para que actuemos en gracia hacia los demás. Primera de Pedro 2, 21 al 23 se lo leo. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es gracia. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, dice el maestro, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. ¿Verdad que es difícil eso? Pero en Cristo no, con Cristo no, en la llenura del Espíritu Santo no, en la obediencia a la palabra, esto es facilísimo. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Amén o no amén, hermano? Y primera a los Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Amén, hermanos. El buen trato entre nosotros para que haya armonía, paz, unidad. Y por último, pues, el proverbio que todos conocemos, el proverbio 19:11, con ese termino. En la Nueva Traducción Viviente dice, las personas sensatas no pierden los estribos. David los perdió, Esteban los perdió, Pablo los perdió, Jesucristo los perdió. Se ganan el respeto, dice, pasando por alto las ofensas. Wow. Y dice la Biblia, Dios habla hoy, el mismo versículo, Proverbio 19:11 dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. ¿Cuánto nos cuesta eso, verdad? Muchas veces. Hermanos, tenemos que ser más prácticos en la vida cristiana. Tenemos que ser más de testimonio vivo. La gente nos está observando. Fíjense ustedes, hasta la misma familia de Saúl se le opuso a su propio padre por la carnalidad en que estaba viviendo. No debemos de tolerar esas cosas y debemos de tratar como Jonatán, el hijo de Saúl, procuró ayudarle a su papá a salir del engaño, pero no quiso y lo maldijo. Tú, hijo de la pervertida, le dice. Fíjense cómo le dice. Wow. David Jonatán queriendo ayudar a su propio padre y él rechazó la ayuda. Así le pasa a muchos cristianos. Tú lo quieres aconsejar, tú le quieres ayudar a salir adelante de su problema, de su crisis, pero dice no y te insulta. Eso no es correcto. Así que, amados hermanos, ahí dejamos esta enseñanza. Cristo nos dejó su ejemplo, Esteban nos dejó su ejemplo, Pablo nos deja su ejemplo, el rey David nos deja su ejemplo y desgraciadamente el ejemplo negativo, Saúl, no actuó con gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es rica en enseñanza. Gracias porque tú eres el que nos enseña a llevar una vida llena del Espíritu Santo, Señor.
contigo. Ayúdanos a no ser rebeldes, a no ser desobedientes a tu palabra, a no hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, para que vivamos en victoria, para que tu Espíritu Santo no se apague, tu Espíritu Santo, Señor, no sea mentido, blasfemado, resistido y contristado, Señor. Ayúdanos, por favor, a andar en poder, en victoria. Ayúdanos a imitar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Gracias porque en su gracia nosotros recibimos más gracia para tratarnos bien los unos con los otros. No viéndolos como inferiores, sino superiores a cada uno, Señor, de ellos. Bendícenos a todos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.